Después de las reformas de 1993, con la coyuntura del expresidente Jorge Serrano Elías y el intento de la consulta popular de 1999, donde los guatemaltecos dijeron no, con el gobierno de Pérez Molina se escuchan de nuevo reformas a la Constitución. Yo siempre dije, vamos a ir a unas reformas a fondo. Es un gobierno nuevo y como escoba nueva barre bien, lo primero que dicen es vamos a barrer con la Constitución vieja y vamos a hacer una Constitución nueva. La actual Constitución de 1985 tiene 27 años de vida. Cuenta con 281 artículos, 27 son transitorios y finales, 5 no son reformables. ¿Pero qué es la Constitución? La ley de leyes, la columna vertebral de la legislación, el respaldo de nuestro Estado jurídico y del debido proceso. Dentro de la Constitución existen artículos pétreos. Estos son los que no se pueden modificar. Esos artículos son preceptos que no son posibles reformar por medio de ni de una asamblea constituyente ni de una decisión del Congreso. Sin embargo, existen dos maneras para reformar artículos de la Constitución. Una, por medio del Congreso, y la otra, por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en esta última existe un riesgo. Pero el problema, como le digo, es que convocar a una constituyente o una asamblea constituyente, perfectamente se puede salir del huacal y modificar la Constitución para imponer una modificación que permita la reelección. Teóricamente podría hasta hacer algo que suena a herejía, pero es posible. Decir que Guatemala deja de ser un sistema republicano para volverlo una monarquía. Sin embargo, para algunos constitucionalistas existen algunos riesgos en las reformas de poder beneficiar a algunos sectores. Las reformas constitucionales en Guatemala todas son mañosas. Hay que tener una profunda desconfianza contra las reformas constitucionales. Siempre hay una intención oculta que se está planteando para hacerlas, pero que no se dice claramente, sino que hay que adivinarlas. Todos quieren meter su cuchara a la hora de presionar a los diputados, y los diputados que son de un organismo legislativo que puede ser débil ante tanta presión, van a tratar de complacer a todo el mundo, porque todo el mundo va a tener su articulito constitucional para que no se hagan olas. Sin embargo, para muchos expertos, no hay necesidad de realizar cambios a la Constitución, ya que todavía está vigente. La Constitución lo que hay que hacer es cumplirla, que tampoco se ha cumplido. Y no meterle mano y reformarla cuando todavía no se ha aplicado adecuadamente. Existen constituciones de otros países que se le han realizado muy pocas reformas. Hay países donde su constitución está basada fundamentalmente en la costumbre, y tal es el caso de Inglaterra, que durante más de 1000 años no ha tenido una constitución escrita, pero tiene una de las mejores constituciones que hay en el mundo y que ha funcionado, precisamente por el hecho de no estar escrita. Sin embargo, el presidente Pérez Molina anuncia las reformas en 4 ejes: seguridad y justicia, transparencia, sistema político y fortalecimiento fiscal. En total, pretenden cambios en 51 artículos y crea 4 transitorios. Todos los artículos que el señor presidente está proponiendo en la reforma pueden ser modificados por el Congreso de la República. El referéndum, consulta popular, como quiera usted denominarle, no es cuestión de que querramos o no querramos hacerlo, es obligatorio, porque después de que el Congreso aprueba la reforma constitucional con una mayoría calificada, esto se somete a la consulta de los ciudadanos a través del procedimiento consultivo, y de esa manera entran en vigencia las reformas. Era hacer una reforma constitucional muy pequeña. Si del Ejecutivo va a salir una propuesta de 50 artículos, no nos extrañe que en el Congreso estemos hablando de 100. Por lo tanto, nosotros sí miraríamos con mucha preocupación que viniera un cúmulo de reformas de ese tipo. Yo diría 2 cosas. Primero, ¿qué cambios se pretende introducir?
Y más importante que los cambios, ¿quiénes harían esos cambios? En el eje de seguridad y justicia se incluye la creación de la carrera judicial. Se pretende separar lo administrativo-económico para que la Corte Suprema de Justicia atienda solo situaciones jurídicas. La Corte estará integrada por 9 magistrados, para un periodo de 9 años. Lo mismo es para la Corte de Constitucionalidad. Además, un civil podría llegar a ser ministro de la Defensa, así como que la PNC tendrá la potestad de poder investigar junto al Ministerio Público. El tema de justicia es un sistema de justicia prácticamente colapsado. Se necesita hacer modernizaciones en ese tema. Otro de los ejes es de transparencia. Lo más relevante es la no indemnización a los funcionarios y dignatarios que fueren electos. Pero la gran mayoría que pertenecen a la carrera del servicio civil o del organismo judicial sí tendrían derecho a esta prestación. El gran tema es el tema de transparencia y combate a la corrupción, donde vemos total ausencia todavía, y aunque entendemos que llevan poco tiempo en el Congreso, como nuevas autoridades, tenemos un nuevo Congreso, pero hasta el momento no hemos visto ningún resultado concreto en ese tema. En el eje del fortalecimiento político, lo más importante, se pretende bajar el número de diputados a 140. De distritos electorales se elegirán 120 diputados y 20 por lista nacional. Además de cualquier futura reforma a la Constitución, se deberá realizar por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. Es muy difícil hablar de asambleas constituyentes cuando tenemos un régimen electoral tan corrompido y con un financiamiento privado tan oscuro y tan poco transparente. Entonces, si queremos hablar de asamblea constituyente, definitivamente ahí sí tenemos que estructurar entonces partidos políticos sólidos. Mientras en el eje del fortalecimiento del sistema fiscal y financiero, se pretende que el Estado tendrá siempre el derecho de adquirir hasta el 40% de las empresas explotadoras de recursos naturales. Definitivamente, si usted le pregunta a la mayoría de la población si cree que el sistema de justicia está funcionando, le va a decir que no. Si está conforme con el actual desenvolvimiento del sector político, le va a decir que no. Entonces, yo creo que sí, es una necesidad este tipo de reformas porque van a permitir modernizar, agilizar y hacer más eficiente la labor del Estado. A pesar que el Ejecutivo dio a conocer los artículos a reformar, para Gabriel Orellana todavía continúa sin conocer el fondo de las reformas a realizar. Hay una serie de ideas, hay una serie de propuestas, hay una serie de ejes, tantos que parece un tren de carga, pero ¿cuáles son concretamente esas propuestas? No las conocemos. Para algunos conocedores, solamente hay que hacer algo con la Constitución. Lo que hay que hacer con la Constitución es leerla, 1. 2, cumplirla, 2. Y no pensar en reformarla. Si la mayor parte de gente no la ha leído, mucho menos la cumplen. Sin embargo, esta propuesta debe pasar todavía por el Congreso de la República, y si los diputados la aprueban, la última decisión la tendrá el pueblo de Guatemala. Lo más controversial es que responderán a 4 preguntas, las cuales representan las 51 reformas. Según analistas, la interrogante es, ¿cómo sabrán los guatemaltecos qué reformas serán para cada pregunta? Y si realmente responden a sus verdaderos intereses y necesidades. Expedientes de Telediario presenta Jimena, se escribe con X. Ella tiene nombre, pero nadie la conoce. Expediente TD 003, este 4, 5 y 6 de julio, a partir de las 19 horas, solo por Telediario.